Jamás imaginé que el regreso del hospital sería mi desalojo. Eso pensé mientras bajaba del taxi, todavía con la pulsera del hospital en la muñeca y el cuerpo entumecido por tantas horas de antibióticos. Volvía a casa después de 2 semanas internada por una infección que casi me deja sin respiración. Volvía creyendo que alguien me esperaría. Creí que al menos Andrew abriría la puerta, que Lisa bajaría corriendo las escaleras para abrazarme como siempre, que Melissa, aunque distante, me preguntaría si necesitaba té. Pero número. No hubo abrazo, no hubo té, no hubo nadie. Solo una cosa me esperaba en la entrada: mi maleta. Allí, junto al cubo de basura, bajo el toldo que crujía con el viento. Mi maleta azul, la misma con la que viajé a Galicia en 2009. Cerrada, intacta, fría, y encima una hoja arrugada con un trozo de cinta adhesiva mal pegada. Me agaché. Me dolían las rodillas. Leí con cuidado. Si mamá quiere quedarse, puede dormir en el porche. La habitación ahora es del bebé. Gracias por su comprensión. Melissa. No lloré, no grité, pero sentí cómo se me partía el alma sin hacer ruido, como cuando se rompe una taza dentro del lavavajillas, y nadie lo nota. Me quedé allí de pie unos minutos, mirando mi maleta como si no fuera mía, como si lo que estaba pasando le estuviera pasando a otra mujer, una desconocida, pero número. Era yo. Yo, Margaret Whitmore, 78 años, madre, abuela, invertora, desalojada. Abrí la puerta del garaje, oscuro, húmedo, con olor a pintura vieja y desuso. Me senté encima de la maleta, respiré hondo, y por primera vez en muchos años me pregunté, ¿dónde me perdí? ¿Y si un día llega usted a casa y descubre que ya no hay lugar para su nombre en la puerta? Suscríbase al canal y deje su comentario si esta historia le tocó el alma. Hay muchas más por venir, y cada una podría ser la suya. Yo vendí mi casa, esa de la calle Alboraya, con la higuera en el patio, para que Andrew y Melissa pudieran tener una mejor, una más grande, con jardín, con espacio para cuando lleguen los niños. Y lo hice sin firmar condiciones, sin pedir garantías. Solo firmé un cheque. 70% del valor de esta casa vino de mí. Y, sin embargo, aquí estaba, sentada entre cajas de herramientas, tiritando, leyendo una nota como si fuera una intrusa. Esa noche dormí en el garaje, con un edredón viejo que encontré en el altillo. Puse mi chaqueta de invierno como almohada. Y cada vez que pasaba un coche por la calle, sentía que el mundo entero sabía mi vergüenza. Al amanecer, oí pasos. No era Andrew, era Lisa, mi pequeña. Llevaba un pijama de unicornios y sostenía una linterna de juguete en una mano y una taza en la otra. Se acercó en silencio y me entregó el dibujo que más atesoro hasta hoy. Un corazón rojo mal pintado. Dentro decía: Abuela, te quiero. No necesitaba más. Ese corazón, trazado con lápices de cera rotos, fue mi ancla, mi recordatorio de que aún valía la pena existir. En el desayuno siguiente me senté con ellos. Melissa no levantó la vista. Andrew fingía revisar correos. Yo untaba mantequilla sobre una tostada mientras escondía los dedos que temblaban. Nadie preguntó por mis análisis. Nadie mencionó el hospital. Solo se habló de cortinas, de colores para la cuna, de apps para controlar contracciones. Entonces recordé a mi madre. Cómo suspiraba mientras lavaba a mano la ropa de 3 hijos y un marido ausente. Cómo sonreía con los ojos apagados. Nunca se quejaba, solo se endurecía. Yo también me endurecí, pero no con rencor, con claridad. Ya no era resignación, era determinación. Una noche, mientras Melissa hablaba por teléfono a carcajadas desde la habitación que antes era mía, recordé lo que George, mi marido, me susurró antes de morir. Si algún día te apagan la luz, Marga, no olvides que puedes encender otra desde dentro. Esa noche, bajo una bombilla rota y una manta que olía a naftalina, yo encendí mi luz. No dije nada. Pero al día siguiente llamé a mi abogado. Él tardó menos de 10 minutos en confirmar lo que yo ya sabía en el fondo. Mi nombre seguía en los papeles. Nadie podía echarme legalmente. Y esta casa, en gran parte, seguía siendo mía. No planeé venganza. No armé escándalos. Pero algo en mí se puso de pie. Después de muchas noches agachada, temblando, por fin supe que no estaba rota. Estaba despierta. No me iría.
pero tampoco seguiría pidiendo permiso para existir. No me fui, solo me estaba preparando para volver, con otra fuerza. A veces, el cuerpo resiste más que el alma, aguanta los turnos, las madrugadas, el dolor de espalda, incluso los huesos que crujen al subir las escaleras. Pero lo que más duele no es eso, es el momento en que miras a quienes criaste y te das cuenta de que ya no te ven. Yo no vine al mundo a pedir aplausos, fui madre. De las que se levantan antes que todos, que calientan leche sin hacer ruido, que remiendan calcetines rotos mientras los demás duermen. Fui madre, y eso me bastaba, hasta que dejó de bastar. Tenía 17 años cuando empecé a trabajar. Una farmacia pequeña, con el suelo siempre pegajoso por el alcohol derramado y los estantes repletos de jarabes caducados. A veces me temblaban las piernas de tanto estar de pie, pero me encantaba aprender los nombres raros de los medicamentos. Me hacían sentir útil. Luego fui limpiadora, cuidadora de ancianos, secretaria, dependienta en una papelería. Pasé por tantos oficios que a veces olvido cuál fue el último. Lo que sí recuerdo es que nunca dejé de trabajar, ni cuando me diagnosticaron artrosis, ni cuando se me hinchaban los tobillos por estar horas de pie, ni cuando George enfermó. Trabajé hasta los 75, y no por ambición, por amor, por ellos. Cuando George falleció, me dejó lo único que pudo juntar en toda una vida, $200,000. Un dinero que muchos guardarían para una vejez digna. Pero yo no, yo lo entregué. Todo, sin pensarlo dos veces. Rachel soñaba con ser doctora. Me miró a los ojos y me dijo, «Mamá, ¿tú crees que lo lograré?» Y en su voz aún temblaba la niña que me pedía cuentos por las noches. La inscribí en una universidad privada. Pagué la matrícula, los libros, los uniformes, hasta las fotocopias, y nunca me quejé. Ni siquiera cuando me saltaba cenas para poder llegar a fin de mes, porque el orgullo de ver a mi hija con bata blanca me mantenía en pie. Luego fue Andrew. Volvió de Alemania con una idea entre las manos, un portátil viejo y los ojos brillantes. Quería fundar una startup, una empresa de tecnología que, según él, cambiaría el mundo. Yo no entendía nada. No sabía ni cómo funcionaba WhatsApp, pero le presté $80,000. Le dije, «Hijo, no entiendo tu negocio, pero creo en ti». Y él me besó la frente como cuando era niño. Entonces creí que valía la pena. Cuando conoció a Melissa, las cosas se movieron rápido. Se casaron, buscaron casa. Y como no llegaban con la hipoteca, usé el resto de la herencia. Pagué la entrada, les dije, «Es para vosotros, empezad bien, no os preocupéis por mí». Y no se preocuparon. Vendí mi pisito, ese donde George aún olía en los cojines del sofá. Me mudé con ellos, a un rincón del segundo piso, una habitación sin ventana pero con vista al futuro. O eso creí. Nació Lisa. Y con ella mi nueva razón de ser. Le cantaba canciones de cuna, le preparaba biberones de madrugada, le medía la fiebre, le cortaba las uñas, le guardaba cada dibujo en una carpeta. La amaba con esa ternura de abuela que ya no tiene prisa. Y ella, con sus manitas llenas de témpera, me devolvía la vida. Durante años fui útil, discreta, presente, invisible, pero útil. Hasta que un día dejé de serlo, y nadie me avisó. Melissa comenzó a dejarme notas, cortas, secas. «Por favor, no uses mis tazas. El aceite ecológico es solo para nosotros. Recoge tus cosas del baño». Andrew ya no me preguntaba cómo estaba, solo hablaba del trabajo, de lo cansado que estaba, de lo difícil que era mantener la casa. Una casa que, en su mayoría, había pagado yo. Una mañana, mientras fregaba los platos, Melissa me dijo, «Preferimos que Lisa coma sin distracciones». Y me miró, como si yo fuera una distracción, como si mi presencia molestara, como si ya no fuera familia. Esa noche me encerré en mi habitación, a solas. Abrí una caja donde guardo cosas que nadie ve, una bufanda vieja, una receta escrita por George, una nota de Lisa con su letra torpe, «Abuela, te quiero aunque ya no sepas correr». La leí 10 veces, como quien se aferra al último tronco antes de hundirse. Nadie me preguntó nunca si necesitaba algo, ni cuando se me hincharon los pies, ni cuando tuve que ir al hospital por la presión, ni cuando estuve 2 semanas ingresada, sin una sola visita, y, sobre todo, ni cuando volví a casa y encontré mi maleta junto al cubo de basura. Una maleta que había llevado ropa, y ahora cargaba silencio. Volví a entrar al garaje.
Me senté sobre mi propia historia y entendí, por fin, que había desaparecido de sus vidas, sin que nadie se diera cuenta. Fui invisible hasta para mí misma, pero un día el silencio fue tan grande que ya no cupo en mi pecho. Hay silencios que no matan, pero desgastan, como una gota que cae siempre en el mismo sitio hasta hacerle hueco a la piedra. Eso fue Melissa. Una gota constante, no gritaba, no discutía, no me insultaba, pero desde que cruzó esa puerta, yo empecé a desaparecer. Al principio fueron pequeñas cosas. Cambiaba el orden de los cajones, quitaba las fotos antiguas de la repisa, guardaba mis tazas en una caja que luego subía al altillo. Un día, sin avisarme, donó mis manteles bordados porque ocupaban espacio. Eran de mi madre, con puntadas tan finas que parecía que respiraban. Y yo me callé, me tragué el nudo y lo guardé con los demás, porque con Melissa una aprendía a no hacer ruido. Ella organizaba los horarios, las comidas, los cumpleaños, decidía si se usaba mantequilla o margarina, si se comía carne o tofu, si se hablaba en voz alta o se bajaba la mirada. Y Andrew la seguía como si llevara un uniforme invisible, como si, al casarse, hubiera cambiado de madre, de idioma, de historia. Cuando venía Rachel con Daniel, todo era peor. Me saludaban con beso al aire. Me miraban con esos ojos que uno pone cuando tiene miedo de que le pidan algo. Y nunca se quedaban mucho. Siempre tenían prisa. Siempre había una excusa. Una vez le pregunté a Rachel si algo andaba mal. Me miró incómoda y dijo: "No es por ti, mamá, pero Daniel cree que a veces usted se mete demasiado. Y bueno, no queremos hablar de dinero delante suyo, porque usted, ya sabe, siempre ha controlado todo". Me quedé helada. ¿Yo? Controladora. Si lo único que hice fue darles techo, comida, universidad, consuelo, y ahora molestaba porque estaba presente. Esa noche me encerré en mi habitación, me miré al espejo. Había arrugas nuevas. Pero lo que más me dolió fue ver esa expresión en mi rostro, la de una mujer que ya no sabía dónde le correspondía estar. No me atreví a cocinar más sin preguntar. No opiné sobre nada. Dejé de poner flores en la mesa, de encender la radio mientras barría, de hornear bizcochos porque ya nadie come harina. Yo, que durante décadas fui el corazón de cada casa, me volví invisible en la mía. Una mañana, escuché a Melissa hablando por teléfono. No sé cuánto tiempo más podremos tenerla aquí. Andrew dice que está triste, que se siente atrapado, y con el bebé todo va a ser más difícil. Me escondí detrás de la puerta, temblando. No por miedo, por vergüenza, por sentirme una intrusa, en la casa que yo había pagado. Una tarde de sábado, Lisa vino con una invitación. Una obra de teatro de la escuela. Me ilusioné. Me puse mi blusa azul, la de bordado en las mangas. Me peiné despacio. Me puse perfume. Pero al salir, Melissa me detuvo. «Oh, Margaret, lo sentimos. Olvidamos avisarle. Los abuelos de parte de Daniel también irán. Y bueno, hay solo 4 entradas». Me sonrió. De esas sonrisas que te cierran la boca sin usar una palabra. Me quedé parada, en medio del recibidor, con el bolso en la mano. Y no supe si lo que sentía era tristeza o humillación. ¿Desde cuándo era yo la otra? ¿Desde cuándo me convertí en un estorbo para todos? El domingo siguiente, Lisa se sentó en mis piernas y me dijo bajito: «Abuela, ¿por qué ya no hablas en la mesa?». La miré. Quise decirle: «Porque ya no escuchan. Porque no quieren saber qué siento. Porque si hablo, me desaparecen más rápido». Pero no dije nada. Solo le acaricié el pelo y le prometí sin palabras que algún día entendería. Rachel me dejó de llamar. Daniel evitaba mi mirada. Melissa me trataba como a una inquilina sin contrato. Y Andrew decía que estaba estresado y que no quería más conflictos. Una noche me encontré llorando en la despensa, a oscuras, con la espalda apoyada contra la lavadora. Ahí entendí que yo ya no vivía. Sobrevivía en mi propia casa. Y lo peor no era que me ignoraran. Lo peor era que yo ya no esperaba lo contrario. Me había acostumbrado a ser sombra, a no molestar, a existir con el volumen al mínimo. El día que ella entró, yo empecé a salir. Primero de los espacios, luego de sus corazones. Hay golpes que no hacen ruido. No son gritos, no son portazos, ni siquiera una discusión. Son frases dichas con calma,
pero que parten el alma en pedazos silenciosos. Mamá, necesitamos tu cuarto. Melissa está embarazada y será mejor para todos que el bebé duerma allí. Tú puedes quedarte en el sofá unas semanas, ¿verdad? Así lo soltó Andrew, una tarde cualquiera. Mientras yo doblaba la ropa limpia de Lisa, él se paró frente a mí como quien da un aviso de mudanza. Ni siquiera me miró a los ojos, como si el hecho de evitar mi mirada hiciera menos cruel lo que decía. Melissa estaba detrás. No dijo mucho. Solo cruzó los brazos sobre su barriga aún plana, como si ya bastara con ese gesto para justificar cualquier cosa, como si su embarazo recién anunciado ya le diera la potestad de decidir sobre todo. Yo no dije nada, porque no sabía si había escuchado bien. ¿Mi cuarto? ¿El único rincón que me quedaba en esta casa? ¿El lugar donde dormía, leía, rezaba, lloraba sin que nadie me viera? Solo serán unos meses, mamá, añadió Melissa con su tono afilado envuelto en cortesía. Y con el nuevo sofá cama estarás cómoda. Es muy moderno, un sofá, una esquina del salón, con un biombo como pared de mentiras. Eso era ahora mi lugar. Una esquina disfrazada de habitación. Nadie me preguntó, nadie me pidió permiso. Todo estaba decidido. Las cortinas del bebé ya estaban compradas. El color de las paredes elegido. La cuna, encargada por internet. Como si yo no fuera parte del hogar, como si fuera una lámpara estorbando. Me tragué las palabras, no porque no las tuviera, sino porque ya había aprendido que, en esta casa, quien habla de más, sobra. Esa noche me acosté en mi cama y la abracé. Sí, la abracé como se abraza a alguien que se va. Pasé mis manos por las sábanas limpias, por la almohada que aún olía a lavanda, por el crucifijo de madera que colgaba al lado izquierdo desde que George lo colgó con un clavo torcido. Era lo único mío que quedaba. Todo lo demás lo había ido cediendo sin darme cuenta. Mis horarios, mi cocina, mis rutinas, mi voz, mi sitio en la mesa, mi opinión. Pero esa habitación tenía historia. Había dormido a Lisa en mis brazos allí cuando tenía fiebre. Había escrito cartas que nunca envié. Había llorado de noche sin que nadie me oyera. Había leído la última nota de George bajo la lámpara de noche. Y ahora iba a ser pintada de beige y decorada con ositos, transformada en un mundo perfecto para alguien que aún no había nacido, a costa de borrar la existencia de quien dio todo para que existieran. El domingo siguiente llegaron los pintores, sin avisar. Melissa les abrió la puerta y les señaló mi cuarto con un gesto seco. Aquí será la habitación del bebé. Tiren esas cosas viejas, por favor. Cosas viejas. Así le llamó a mis recuerdos, a mis libros, a mis mantas bordadas, a mi vida. Yo estaba en la cocina. Oí todo desde allí. Estaba preparando un té. Se me cayó la taza, no por torpeza. Por el temblor que subía desde el pecho. Ese temblor que no se ve, pero que lo sacude todo por dentro. Andrew entró minutos después. Ni siquiera parecía incómodo. Se rascó la nuca como si tuviera un deber más que cumplir, y me dijo: «Mamá, no es personal, solo queremos que el bebé tenga lo mejor. ¿No es eso lo que tú siempre quisiste?». No respondí, porque si hablaba, lloraba, y si lloraba, perdía. Esa tarde, Lisa se me acercó. Me vio sentada en el porche, sola, con las manos vacías. Me abrazó por detrás y me susurró: «¿Ya no es tu habitación, abuela?». Negué con la cabeza. No pude decir más. Ella fue al salón. Volvió con un cojín. Mi cojín, el azul, el que me acompañó desde que Andrew era niño. Lo colocó a mi lado y me dijo: «Este sigue oliendo a ti». Y entonces sí, entonces lloré. Pero no por el cojín, ni por el cuarto. Lloré porque era la única en esa casa que todavía me veía como persona. Melissa trajo cajas. Vació mis cajones sin avisarme. Puso mis cosas en bolsas negras. Algunas ni siquiera las revisó. Tiró una carta de George, confundida con papel viejo. Menos mal que Lisa la rescató a tiempo. Yo no existía en ese proceso, no tenía voz ni voto. Solo me dieron una esquina y una almohada. Y la promesa de que sería temporal. Ese día entendí que ya no estaba perdiendo un espacio. Estaba perdiendo algo mucho más profundo. Mi derecho a pertenecer. No era el colchón lo que me quitaban. Era el lugar en el mundo. El derecho a cerrar una puerta y sentir que era mía. Desde entonces dormía en el sofá, con ruidos de nevera y televisión de fondo, con el cuello torcido, con los pasos de Melissa de madrugada, con las luces que nadie apagaba del todo. Yo,
que había construido esa casa con mis ahorros, ahora pedía permiso para apagar la luz. Cada noche miraba el techo del salón y pensaba, ¿qué hice mal? ¿En qué momento pasé de ser madre a ser un mueble incómodo? Una madrugada, no podía dormir. Me levanté y entré en la habitación que fue mía. Estaba vacía, las paredes recién pintadas, los muebles nuevos, todo blanco, como si allí nunca hubiera vivido nadie, como si yo nunca hubiera existido. Me senté en el borde de la cuna aún sin bebé, y supe, con una certeza profunda, que ese lugar ya no me pertenecía, que nada en esa casa tenía mi nombre, ni una taza, ni una cama, ni una historia. Al día siguiente volví a mi rincón del sofá, me envolví con una manta que olía a humedad, y empecé a escribir en mi cuaderno viejo. No poesía, no quejas, solo verdades, verdades que nadie me pidió, pero que necesitaban salir. No me quitaron solo una habitación, me deshabitaron de mi propio hogar. Uno no siempre necesita gritar para empezar una revolución. A veces basta con cerrar una puerta sin hacer ruido y no volver a abrirla. Eso fue lo que hice. Después de tantas noches en el sofá, después de oír cada madrugada cómo Melissa arrastraba sus zapatillas por el pasillo, sin importarle si yo dormía, después de los comentarios secos disfrazados de cortesía, de las cajas negras llenas de mi pasado, de ver mi historia desmantelada en silencio, entendí que ya no había nada que salvar allí, ni mi voz, ni mi cama, ni siquiera mi nombre. Así que, una mañana, me vestí sin prisa, doblé mi ropa despacio, guardé mis pocas pertenencias en 2 bolsas de tela, no usé maletas, porque no quería parecer visitante. Besé a Lisa en la frente mientras dormía y salí por la puerta como se sale de un lugar que ya no te nombra, sin escándalos, sin nota en la nevera, sin preguntas, solo cerré y me fui. Me fui a Santa Elena, a aquel piso antiguo que George había comprado hace más de 20 años y que, en su sabiduría silenciosa, puso a mi nombre. Por si algún día lo necesitas, Marga, me había dicho una noche, casi como un chiste. Nunca pensé que necesitaría esa llave. Nunca pensé que, a los 78 años, tendría que empezar de nuevo. Pero aquí estaba. Y por primera vez en mucho tiempo, agradecí que George me hubiera conocido tan bien. El piso era modesto, suelos de baldosa fría, una cocina pequeña que olía a humedad, una lámpara que parpadeaba, pero era mío. Y cuando una mujer ha sido tratada como sombra, tener un lugar que responda a tu llave es volver a ser real. La primera noche dormí 8 horas seguidas, sin sobresaltos, sin televisión encendida al fondo, sin cuchicheos, sin luces que parpadean ni pasos por el pasillo. Dormí, como no lo hacía desde hacía años. Y al día siguiente me senté frente al espejo del baño, me peiné despacio, me serví un café en una taza que elegí yo, y empecé a hacer lo que no hacía desde que tenía 40. Pensar en mí. No desde la rabia, no desde el rencor, sino desde la verdad. Y la verdad era esta. Yo había financiado toda esa vida que ahora me negaban. La casa, la empresa, los muebles, las tarjetas, las cenas. Todo eso llevaba mi esfuerzo, mi sacrificio, mi nombre. Pero ellos ya no lo veían. Solo veían una mujer mayor en bata, una presencia incómoda, una sombra que estorbaba en las fotos familiares. Así que fui abriendo el ordenador, carpeta por carpeta, correo por correo, extracto por extracto. Y empecé a cerrar ciclos. Primero, cancelé las tarjetas adicionales. Melissa tenía 2. Una para el supermercado, yo pagaba el jamón que nunca me ofrecían. Otra para emergencias del bebé. Ambas estaban a mi nombre. Ambas las cancelé sin aviso. Luego desconecté el acceso de Andrew a las cuentas compartidas, esas que usaban para pagar el gas, la luz, incluso las vacaciones. Durante años no me importó, porque pensaba que estaba ayudando a mi hijo, pero ya no era ayuda. Era sostenimiento silencioso de una vida donde yo ya no cabía. Después llamé a mi banco, pedí nuevas claves y bloqueé el acceso a la cartera de inversiones. Andrew la había estado gestionando como si fuera suya. Movía dinero sin consultarme, ganaba, y jamás me lo mencionaba. Yo, que dormía en un sofá, mientras él jugaba con cifras, ya no. Esa misma semana llamé a la abogada de George, la misma mujer que había redactado su testamento, discreta, con mirada clara, con manos que no tiemblan. Nos sentamos en su despacho, le conté todo.
sin dramatismos, solo hechos. Le hablé del cuarto que ya no era mío, del sofá, de la cocina donde ya no podía hervir agua sin pedir permiso, de cómo habían vaciado mi vida sin mirarme a los ojos. Quiero revisar el testamento de mi esposo, le dije, y quiero redactar el mío. Ella no dijo nada durante unos segundos. Luego tomó mi mano con suavidad y me dijo: «Ha llegado el momento, señora Whitmore, no para castigar, sino para proteger lo que aún le pertenece». Ese día volví a casa con una paz extraña. No era euforia, no era victoria, era paz limpia, silenciosa, la de quien ha dejado de ser rehén. Esa semana no llamé a nadie, no envié mensajes, no expliqué nada, solo lavé mis sábanas, compré pan fresco, puse flores en un jarrón y me senté a escribir. Escribí todo, cada frase tragada, cada desaire, cada noche sin dormir y cada momento en que me callé por amor. Eres muy sensible. No te metas en eso. No es para tanto. Es por el bien del bebé. Las escribí una a una y luego las taché. No para olvidarlas, sino para que dejaran de pesar. 2 semanas después llegó el primer correo de Andrew. «Mamá, ¿por qué cancelaste las tarjetas? Melissa está furiosa. Nos dejaste sin acceso al fondo de gastos del mes. ¿Podemos hablar?». No respondí. 3 días después, otro correo. «Mamá, necesito que desbloquees la cartera de inversión. Hay pagos pendientes. La empresa depende de ello. Por favor, contéstame». Tampoco respondí. Y entonces sonó el teléfono. Una voz que no esperaba. Rachel, mi hija. Esa que hacía meses no decía mamá. «Hola», dijo. «Escuché que te fuiste. ¿Estás bien?». No supe qué responder, porque no se trataba solo de estar bien. Se trataba de recordar quién era yo sin ellos, y me estaba costando. «Estoy tranquila», contesté al fin, «y estoy escribiendo». «¿Qué escribes?». «Mi historia. Por fin con mi letra». Silencio al otro lado. Pero era un silencio distinto. No dolía. Era un silencio que abría espacio como una ventana entreabierta. Esa noche volví a leer el testamento de George y comprendí, de verdad, por qué me había dejado ese piso, por qué lo hizo sin decirlo, porque sabía que algún día yo iba a necesitar una puerta que nadie pudiera cerrarme. No me fui por venganza, no me fui por orgullo, me fui porque me estaba perdiendo a mí misma, y a estas alturas de la vida eso ya no me lo podía permitir. No levanté la voz, no hice ruido, solo abrí la puerta y elegí vivir como quien deja de ser invisible para sí misma. No esperaba esa llamada, no a esa hora, no desde ese número, y mucho menos con esa voz. Era la voz de Lisa, pero no era la misma, temblaba, como si las palabras le pesaran en la garganta. «Abuela, soy yo. No cuelgues. Te llamo desde el teléfono de mi amiga Carla. No puedo usar el de casa». Me quedé sentada en el sofá. Tenía una infusión a medio beber. El reloj marcaba las 00:48. La cocina estaba en penumbra y el frío de la baldosa me subía por los tobillos. Pero todo eso desapareció. Solo existía su voz. Bajé por agua y los escuché. Papá y Melissa. Estaban en la cocina. No sabían que yo estaba ahí. El corazón me dio un vuelco. La voz de Lisa bajó aún más. Tuve que acercar el teléfono al oído como si se me fuera la vida en ello. «Melissa dijo que tú eras un problema, que mientras tú vivas, todo seguirá a tu nombre». Y entonces le dijo a papá: «Solo necesitamos que Margaret muera, y todo será nuestro». Sentí que me vaciaban el pecho con una cuchara helada, no por las palabras, sino por quién las pronunciaba. Melissa, la mujer a la que le presté mi casa, mi tiempo, mi confianza, la que dormía bajo el mismo techo que yo, la que tomaba té con mis tazas y me corregía si añadía azúcar de más. Esa mujer ahora hablaba de mi muerte como quien habla de quitar una piedra del camino. «¿Estás segura, mi vida?», logré preguntar con un hilo de voz. «Sí, abuela», lo dijo con esa voz suya, fría, y papá no la detuvo, solo le dijo: «No digas eso delante de la niña». Después bajó la voz, pero yo me quedé, oculta, temblando. Me apreté el pecho con la otra mano, no para calmarme, sino para sentir que aún latía algo dentro. Y luego llegó Rachel, con Daniel. Yo no entendía mucho, hablaban de papeles, del testamento,
Y en un momento Rachel dijo, «Mamá es como un gasto que nunca se recupera». Me quedé en silencio, no supe qué responder, porque no era una frase dicha enojada. Era peor. Era la forma en que uno habla de una factura olvidada, de algo inútil, de un estorbo. Mi hija, mi niña de ojos inquietos, la que se me dormía en el regazo cuando tenía fiebre, la que lloró cuando le compré su primer sujetador. Esa niña ahora me llamaba un gasto no recuperable. Abuela, si sigues en esa casa, yo tengo miedo. Miedo de que te hagan algo. Melissa siempre grita cuando cree que nadie escucha. Y papá no dice nada. La voz de Lisa se quebró. Tuve que cerrar los ojos para contenerme, pero las lágrimas ya se deslizaban sin permiso. No quiero que te pase nada, abuela. Por favor, prométeme que no vas a volver. Tragué saliva, la garganta seca, el alma rota, pero firme. Te lo prometo, mi niña. Nunca volveré. Ya no. Gracias, abuela. Gracias. No sabía con quién hablar. No quiero que se enojen conmigo, pero tenía que decírtelo. Hiciste bien, corazón. Hiciste lo correcto. Me has salvado más de lo que crees. La llamada se cortó, y me quedé con el teléfono en la mano, como si pesara toneladas, como si sostuviera en él no solo la voz de mi nieta, sino la confirmación de todo lo que en el fondo ya sabía. Solo necesitamos que Margaret muera. Un gasto que nunca se recupera. ¿Eso era yo? ¿Eso era ahora para ellos? Me quedé allí, en la cocina. El vapor de la infusión ya se había ido. El reloj marcaba la 1:12. El mundo, silencioso. Yo, deshabitada por dentro. Me levanté, caminé hasta la habitación y me senté en la cama. Tomé mi cuaderno y escribí. La muerte no siempre llega con veneno o cuchillos. A veces llega cuando te dejan de mirar, cuando tu existencia estorba, cuando tu silencio ya no basta. No dormí. Escribí hasta que salió el sol. Cada palabra, un respiro. Cada frase, una herida abierta que empezaba a cerrarse. Al amanecer llamé a la abogada. No temblaba, no lloraba, solo sentía una calma nueva, fría, clara. Le conté todo, con detalle, sin omitir. Lisa, las frases, mi sospecha, todo. Quiero proteger lo que me queda, dije, y quiero dejar constancia. ¿Desea excluir a alguien en su testamento? Number solo quiero que quede escrito que la herencia no se gana por sangre. Se gana por presencia, por lealtad. Ella asintió, y entonces sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. Ese mismo día cambié las cerraduras del piso, puse cámaras, llamé a la policía. Pedí dejar constancia de la llamada de Lisa por si algún día pasaba algo, no por miedo, sino por instinto, por proteger lo poco que me quedaba, mi vida y mi nombre. Al día siguiente, Rachel me escribió: «Mamá, dicen que estás exagerando, que estás enferma. ¿Te estás medicando?» Le respondí solo esto: «No estoy enferma, estoy despierta». Andrew me llamó 2 veces. No contesté. Melissa me envió una carta, manuscrita. «Lamento si alguna palabra te molestó. La familia es complicada, te extraño». La doblé, la guardé. Una puede perdonar, pero no olvidar, y menos cuando te han borrado con tanto esmero. Lisa me envió otro mensaje desde el móvil de Carla. «Gracias por escucharme, abuela. Ahora duermo más tranquila». Y eso fue suficiente. No fue la traición lo que más me dolió. Fue descubrir que yo ya no era parte de ningún futuro, solo de un pasado que querían borrar. Pero una niña me recordó que aún tenía presente. No fue fácil, pero fue necesario, porque hay momentos en la vida en los que seguir callando es una forma de suicidio lento, y yo ya no quería morir de a poco. No era rabia lo que me empujaba, tampoco venganza. Era algo más profundo, una necesidad casi biológica de recuperar mi nombre, antes de que lo olvidaran hasta en los papeles. Llamé al despacho de Whittaker un martes por la tarde. Sabía que él era el único abogado en quien George había confiado, el único que me trató como una persona completa, no como la esposa de. «Señora Whitmore, adelante», me dijo, ofreciéndome asiento. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Necesito reescribir mi testamento, señor Whittaker, desde el principio, sin mentiras piadosas, sin nombres impuestos por la sangre, solo verdad». Él no me interrumpió. Solo me miró con esa mezcla de respeto y cautela que tienen los médicos cuando uno llega sangrando, pero aún erguida. Le expliqué todo.
Lo que escuché de boca de Lisa, lo que Melissa le dijo a Andrew, cómo Rachel me llamó un gasto irrecuperable, y cómo Daniel, ese eterno acompañante silencioso, no dijo ni una palabra cuando todo ocurría. Señora Whitmore, ¿desea proceder con exclusiones formales? Asentí. Sí, quiero quitar a los 4. Andrew, Melissa, Rachel, Daniel. Whittaker, sin expresión, tomó una hoja nueva. Empezó a tachar los nombres del testamento anterior con una línea negra. Una por una. Yo lo observaba en silencio, y con cada trazo sentía un pedazo de dignidad volver a su sitio. ¿Desea dejar alguna nota anexa que explique las razones? Number No me interesa justificarme ante quienes nunca preguntaron cómo me sentía. Me incliné hacia él. Pero sí quiero dejar algo muy claro. Lisa recibirá todo, no por ser mi nieta, sino porque, en medio de la traición general, ella fue leal. Whittaker sonrió apenas. Tomó nota. ¿Tutor legal? Independiente, sin vínculos familiares. Quiero que Lisa tenga protección, no manipulación. Y entonces tomé aire y pronuncié algo que venía madurando desde hace semanas. El resto del patrimonio, quiero que vaya a la Fundación Aurora. Él alzó la vista. Fundación Aurora. Una iniciativa para mujeres mayores víctimas de abuso familiar, porque no soy la única. Solo soy una que pudo hablar. Vi cómo su bolígrafo se detenía unos segundos, luego continuó, con más firmeza. Este gesto cambiará muchas vidas, señora Whitmore. Ojalá, aunque con que salve una ya habrá valido la pena. Firmé al final con mano firme. Whittaker colocó el sello y me miró a los ojos. Esto no es el fin, Margaret. Esto es el comienzo. Salí de allí con los pies temblorosos, pero el pecho en calma, por primera vez en años. Mi herencia ya no estaba secuestrada por la sangre, estaba protegida por la verdad. Esa noche no dormí, no por insomnio, sino porque me quedé sentada frente a la ventana, viendo cómo la luna se deslizaba entre los tejados, pensando en George, en cómo él, sin saberlo, me dejó las llaves del único refugio, en cómo incluso muerto, aún me cuidaba más que los vivos. 2 días después, Andrew me llamó. Mamá, ¿qué hiciste? Me llegó la notificación del notario. ¿Es cierto? ¿Dejaste todo fuera? Su voz no era de hijo, era de accionista alarmado. Andrew, le dije sin elevar la voz, ya no tenías lugar en mi mesa. No pretendas ahora sentarte en mi herencia. Colgó sin responder. Minutos más tarde, Melissa me envió un mensaje de voz. Margaret, creo que estás cometiendo un error. Todos tenemos días malos, pero no por eso se destruye una familia. No respondí. Ya no debía explicaciones a quien me sacó de mi propia cama. Esa noche, Lisa me llamó. Abuela, escuché que hiciste algo. Mi amiga Carla me lo dijo. ¿Es verdad? Es verdad, mi niña. Te dejé todo, no porque me debas algo, sino porque fuiste la única que no me lo pidió. Abuela, ¿por qué yo? Porque tú aún sabes mirar a los ojos sin calcular. Lloró, y yo también. Nenún número de tristeza, sino de una mezcla rara, esperanza con cicatrices. El domingo siguiente organicé una pequeña ceremonia. Whittaker me ayudó a convocar a 3 mujeres mayores víctimas de abuso financiero. A cada una les entregué una copia del acta de constitución de la Fundación Aurora. No les prometí milagros, solo les dije, a veces no nos devuelven lo que nos quitaron, pero podemos evitar que le quiten lo mismo a otra. Una de ellas, con la voz quebrada, me tomó de la mano. Gracias, Margaret. Hoy me siento menos invisible y yo por fin entendí lo que es dejar huella. La familia puede darte un nombre, pero solo tú decides con qué letra se escribe. No tocaron el timbre con fuerza, no gritaron, no rompieron nada, pero el temblor en mi pecho empezó en cuanto escuché los pasos en el pasillo de entrada. Un sonido suave, pero reconocible, como el crujido que precede a una tormenta. 4 sombras se asomaban por la mirilla. 4 rostros que conocía mejor que mis propias arrugas. 4 personas que una vez llamé familia. Andrew, con las manos llenas de nada. Melissa, forzando una sonrisa mientras sostenía tulipanes. Los mismos que solía regalarme cuando aún quería caerme bien. Rachel, con una carpeta bajo el brazo y un maquillaje corrido que no disimulaba la culpa. Y Daniel, como siempre, un paso atrás, esperando que los demás hablen por él.
Nadie sabía dónde vivía, pero Lisa, en su inocencia, les habría dicho algo. No la culpo. Aún no ha aprendido que hay verdades que se defienden con silencio. Abrí la puerta. No del todo, solo lo justo. Rachel fue la primera. «Mamá», dijo con una voz que parecía prestada. No terminó la frase. Su mirada intentaba llorar más de lo que su dignidad le permitía. Yo no dije nada, solo la miré. A veces el amor propio comienza así, con un silencio que duele más que 1000 palabras. Andrew intentó suavizar el momento. Traía una bolsa de pan como si pudiera comprar el pasado con croissants. Pensamos que podríamos hablar 5 minutos. Aquí está bien, respondí sin moverme. Se miraron entre ellos. No eran una familia. Eran una delegación, una comitiva organizada por la culpa y el miedo a perder lo único que siempre habían dado por hecho, mi generosidad. «Queremos arreglar las cosas», dijo Rachel. «Volver a empezar», agregó Melissa. Yo respiré hondo. ¿Desde dónde queréis empezar? ¿Desde el momento en que bloquearon mis cuentas? ¿Desde que Melissa dijo gasto irrecuperable? ¿O desde que ustedes se rieron en la lectura del testamento de su padre? La tensión en el aire podía cortarse con una palabra. Melissa se adelantó. Fue un mal momento. Estábamos abrumados. Lo dijimos sin pensar. No, Melissa. Lo pensaron muy bien, solo que no esperaban que yo escuchara. Andrew bajó la mirada. Lo sentimos, mamá. De verdad, yo pensé que lo entenderías. ¿Entender qué? ¿Que mi muerte sería conveniente? ¿Que mis años valen menos que sus planes? Rachel estalló en lágrimas. Yo la observaba como quien ve llover desde la ventana. Ya no mojaba, ya no dolía. Daniel sacó la carpeta. Mira, es una propuesta. Hemos limpiado la habitación del sótano. Tiene baño, incluso una pequeña ventana. Sería solo temporal. Me quedé en silencio. Una habitación en el sótano. Un cuarto donde antes guardaban trastos viejos y cajas de Navidad. Ahora lo ofrecían como solución. ¿Queréis que vuelva a vivir en el sótano?, pregunté con una sonrisa. Solo hasta que todo se calme, insistió Andrew. No dramatices, añadió Melissa. Es una forma de estar juntas otra vez. Y fue entonces que me reí, no con burla, con verdad, con esa risa de quien ha estado en el infierno y ahora sabe que no volverá. Lo que me sorprende no es que estéis aquí, es que penséis que aún no he aprendido. Pensáis que mi dignidad cabe en una habitación sin luz. Mamá, por favor, intentó Rachel. Lo hacemos por ti. No, dije, lo hacéis por miedo, porque os dais cuenta de que esta vez no hay marcha atrás. Melissa dejó caer las flores, no por rabia, por derrota. Daniel cruzó los brazos. Andrew parecía un niño perdido. Os amo, dijo con un hilo de voz. No, le respondí. No amáis a vuestra madre, amáis lo que ella representa, estabilidad, dinero, seguridad. Pero cuando fui solo yo, sin cheques ni herencias, solo una mujer cansada. Fui un estorbo. El sol bajaba detrás de los árboles, la luz golpeaba sus caras y las dejaba al descubierto. Rachel tenía miedo, Andrew, vergüenza, Melissa, solo frustración, y Daniel. Daniel ya estaba pensando en su próxima jugada. ¿De verdad vas a perderlo todo?, preguntó. Preferí perderos a vosotros antes que volver a perderme a mí. Y en ese momento lo supe. Ese no era el fin de una conversación. Era el cierre definitivo de una puerta emocional que ya no pensaba dejar entreabierta. Un clic. Lisa, desde la ventana del piso de arriba, me observaba. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Estoy contigo, abuela. Entonces cerré la puerta, despacio, sin escándalo, como se cierran las heridas que ya no sangran. Volví a mi butaca. Tomé la carta que había escrito la noche anterior. No era una carta para ellos, era para mí. Cuando una madre deja de ser escuchada, no muere, se transforma. Y cuando esa transformación ocurre, ninguna puerta se abre igual. Lo leí en voz baja, como quien se bendice por última vez antes de entrar en una nueva vida. No se habían movido, seguían allí, frente a mi puerta cerrada, como si el silencio pudiera lograr lo que sus palabras no pudieron, como si esperaran que mi corazón, ese que tantas veces les cedió el paso, volviera a traicionarme. Pero ya no. Esa Margaret ya no estaba. Yo ya no era la madre que lloraba en la oscuridad preguntándose en qué había fallado.
ni la abuela que aceptaba un rincón en el sótano para no incomodar, ni la mujer que callaba por miedo a perder un cariño que, ahora lo veía claro, nunca fue verdadero. Me levanté de la butaca con una calma que solo da el haber tocado fondo y no haberse roto. Volví a abrir la puerta. No del todo, solo lo justo para dejar salir las palabras que me habían habitado durante años y que por fin pedían nacer. Ya os escuché, ahora escuchadme vosotros. 4 rostros se alzaron, como si no reconocieran mi voz, como si por primera vez entendieran que yo también tenía una. Rachel llevaba los ojos hinchados, Melissa el ceño fruncido, Andrew parecía cansado, y Daniel era una sombra que nunca estuvo del todo. No vais a convencerme con tulipanes, ni con disculpas enlatadas, ni mucho menos con habitaciones recicladas en sótanos. No soy una caja de mudanza que podéis volver a mover cuando os convenga. Melissa, con esa sonrisa que siempre usó para disimular su desprecio, soltó un bufido. Ay, Margaret, siempre tan dramática. Nadie quiere hacerte daño. Solo que, bueno, a veces tú misma lo provocas. La miré, con compasión, no por ella, por la mujer que yo fui, la que creyó cada frase como esa. No me hago la víctima, Melissa, lo fui, por años, y no por inocente, sino por amar demasiado, por confiar demasiado, por creer que el silencio evitaba el conflicto. ¿Y ahora qué? Saltó ella cruzada de brazos. ¿Vas a hacerte la mártir? Number, ahora me hago libre. La tensión subió. Rachel quiso hablar, pero Melissa se adelantó, como si ya no pudiera contener lo que llevaba dentro desde siempre. ¿Sabes qué, Margaret? Nadie te quiere, nadie. Te quedó lisa de casualidad, pero espérate unos años, y también se hartará de ti, porque las personas como tú cansan, ahogan, solo sirven para dar lástima. Fueron segundos, pero todo se detuvo. Ese momento fue como si alguien abriera una ventana en una habitación cerrada desde hacía décadas, y el aire entrara, crudo, frío, real. No dolía lo que decía, dolía saber que lo pensaba desde hace mucho. La miré, no para defenderme, para ver el rostro del desprecio sin disfraz. ¿Y tú? Dije entonces, girándome hacia Andrew. ¿Tienes algo que decir? Él bajó la mirada, como cuando era niño y se sabía culpable, pero no quería enfrentar la regañina. Pero esto no era una regañina, era una despedida. ¿Nada, Andrew? Silencio. Mi hijo, el que creí más cercano, el que abracé más veces, el que alguna vez dijo que yo era su refugio, y ahora callaba. El silencio de un hijo duele más que cualquier grito, porque no niega, no defiende, solo deja morir. Y en esa muerte simbólica, yo nací otra vez. No estoy loca, Melissa, dije, con una calma que parecía prestada por los siglos. Estoy despierta, y tú nunca me viste como persona, solo como trámite, como estorbo, como escalón. Ella abrió la boca, pero no dejé que hablara. Yo fui la mujer que les cuidó, que cocinó, que vendió joyas para pagar tratamientos, que durmió en sillas de hospital mientras vosotros hacíais vida afuera. Y aún así, era demasiado, demasiado vieja, demasiado sensible, demasiado opinante. No hace falta gritar, dijo Daniel. No estoy gritando, estoy recuperando lo que me arrebataron. La voz. Rachel intentó acercarse. Mamá, queremos ayudarte, que no estés sola, como antes. ¿Como antes? Cuando me quitaban las llaves del banco por mi bien, cuando me decían come menos, cuando me escondían las decisiones importantes porque me alteraban. No lo hacíamos con maldad, lo hacíais con poder, el vuestro, sobre mí. Melissa, acorralada, volvió al ataque. Pues quédate sola entonces, a ver cuánto te dura esa valentía cuando enfermes, cuando Lisa se canse, cuando nadie te recoja los análisis ni te lleve a consulta. Prefiero que no me lleve nadie, a que me lleve alguien que lo hace por obligación. Entonces lo dije, lo que llevaba años escondido en lo más profundo de mí. Yo no estoy sola, estoy conmigo, y por primera vez eso es suficiente. Andrew alzó la cabeza, y por un instante creí ver una lágrima, no de arrepentimiento, de vergüenza. ¿De verdad no vas a volver?, preguntó con voz de niño. A ese lugar donde me trataban como mueble viejo, jamás. Rachel se derrumbó. Entonces,
¿Ya no somos familia? No lo sé. Quizá algún día, cuando sepáis lo que significa, pero por ahora yo me pertenezco a mí. Me giré. Lisa nos observaba desde la ventana. No dijo nada. Solo me miró, con esos ojos de verdad, de lealtad, de raíz. Volví a cerrar la puerta, esta vez con la certeza de que la cerradura ya no estaba del lado de ellos. Subí despacio las escaleras. No pesaban mis piernas, pesaban mis memorias, pero por fin no dolían. Lisa me abrazó fuerte. ¿Estás bien, abuela? Ahora sí, mi amor, ahora sí. ¿Y si vuelven? Ya no encontrarán a la misma. Esa noche, por primera vez en muchos años, dormí con la ventana abierta, sin miedo a que alguien entrara, porque lo que había dentro ya estaba a salvo. Y por si acaso me repetí antes de dormir, no estoy loca, solo había olvidado quién era. Volvimos a empezar con una cama compartida y una tetera vieja, Lisa y yo, en Santa Elena, en esa casita con jardín desordenado y una mecedora que nunca había dejado de esperarme. La primera noche, Lisa me preguntó, mientras doblábamos su ropa: Abuela, ¿es verdad que tú antes cocinabas para 20 personas y nadie te ayudaba a recoger? Me reí, no por la anécdota, por la conciencia. Sí, cocinaba, limpiaba, planchaba, pagaba, y muchas veces, aún así, no era suficiente para ser amada. ¿Y ahora? Ahora cocino solo si tengo ganas, y si tú friegas los platos. Nos reímos juntas. Fue la primera carcajada sincera desde que todo se rompió. Lisa fue mi compañera de renacimiento. Mientras otras nietas soñaban con influencers, la mía quería escribir libros, y el primero que escribió, en una libreta de tapas rojas, lo tituló Mi abuela fue olvidada por todos, hasta que se recordó a sí misma. Era una niña, sí, pero escribía con la fuerza de quien ha visto el dolor en la mirada de una mujer fuerte. Yo, por mi parte, abrí las ventanas de mi vida, literal y metafóricamente. Convertí el comedor en un pequeño taller, y cada jueves, a las 5 de la tarde, llegaban ellas, mujeres con el pelo blanco y las ganas intactas. Algunas venían por la receta de mi flan, otras por aprender a leer las facturas de la luz, pero todas, absolutamente todas, traían una herida invisible. Yo ya no valgo para esta familia. Las miraba y me veía. Les enseñaba a hacer lentejas. Y sin que se dieran cuenta, también les enseñaba a poner límites, a decir no, a dejar de justificar sus silencios. Un día, Marta, una señora de 81 años con más nietos que dientes, se quedó hasta el final del taller y me dijo: Margaret, nunca nadie me había preguntado qué me gusta. Siempre era yo la que preguntaba a los demás. Le preparé un té y le contesté: Entonces empecemos hoy. ¿Qué te gusta? Bailar, pero me da vergüenza moverme sola. Pues el jueves próximo bailamos juntas. Y así fue. Bailamos entre sartenes y cuentas bancarias, porque sanar no siempre requiere psicólogos. A veces basta con una canción antigua y alguien que escuche de verdad. Lisa me propuso algo un domingo de lluvia. Abuela, deberías escribir tú también. ¿Sobre qué? Sobre ti, sobre nosotras, sobre cómo una madre dejó de pagar para ser querida. Me quedé en silencio. Esa frase me atravesó como un cuchillo de cristal. La madre que dejó de pagar para ser amada. Ese fue el título. Y también mi declaración de libertad. Escribí de madrugada, a mano, con el corazón en cada párrafo, no por revancha, sino por redención. Conté cómo me convertí en esclava de mi generosidad, cómo confundí amor con utilidad, y cómo un día, cuando ya no tenía más que dar, me dejaron al margen. Pero también conté lo otro, el después, la paz de la mesa pequeña, el gozo de no rendir cuentas, el milagro de una nieta que supo ver en mí algo más que una cartera o una niñera. Publicamos el libro en formato digital. Pensé que nadie lo leería, pero a los 3 días ya había miles de comentarios. Mujeres de Argentina, de México, de Galicia, de pueblos perdidos de Andalucía. Gracias por decir lo que yo nunca me atreví a escribir. He llorado como si fueras mi madre. Hoy, después de leerte, he decidido llamar a mi hija y decirle que no me use más como cajero automático. Lisa lloraba cada vez que leíamos uno de esos mensajes. Abuela, esto es más grande que nosotras. No, cariño, esto somos nosotras.
En Santa Elena ya nadie me llamaba la señora sola de la Casa Azul. Ahora era doña Margaret, la que da talleres y escribe cosas que duelen bonito. Y sí, dolía, pero dolía con sentido. Dolía como cuando un hueso mal soldado se rompe para sanar bien. A veces me preguntaban si extrañaba a mis hijos, y no mentía. No los extraño a ellos, extraño a quienes yo creía que eran. La libertad tiene un precio, y yo lo había pagado con creces. Pero, por primera vez, cada moneda de mi tiempo la gastaba en mí. Lisa dormía tranquila, yo escribía tranquila, y ninguna de las dos esperaba aplausos, solo verdad. Y la verdad era esta: una madre puede haber dado todo. Pero si nadie le devuelve dignidad, ella tiene derecho a recuperarla con sus propias manos. Hoy, si alguien llama a mi puerta, no tiemblo, porque sé que quien entra lo hace porque me ve, no porque me necesita. Y si me preguntan qué soy ahora, contesto sin dudar: soy la mujer que dejó de pagar para empezar a vivir. Y esa ha sido mi mejor inversión. Nunca pensé que el silencio pudiera sonar a libertad. La primera mañana que desperté en Roma, abrí los ojos y sentí que algo dentro de mí se había quitado el abrigo del pasado. La ventana de mi habitación dejaba entrar una luz dorada, suave, como si el sol supiera que yo había sobrevivido. Italia, el país que George y yo habíamos soñado visitar desde que éramos novios. Pero siempre había algo más urgente: los hijos, las facturas, la empresa, las enfermedades, la vida. Ahora, sin él a mi lado, estaba aquí. No por nostalgia, sino por promesa cumplida. Me senté frente a una taza de café fuerte, con un cuaderno abierto, y escribí: George, llegamos tarde, pero llegamos y estoy bien. Caminar por las calles empedradas de Roma, sola, a los 78 años, no fue triste, fue sagrado. Cada paso decía: aún estás viva. Cada iglesia, cada plaza, cada gesto amable de los desconocidos que me ofrecían ayuda con una sonrisa, era un recordatorio de que el mundo no se termina cuando te dejan de querer, sino cuando tú dejas de buscar razones para quererte. Cuando regresé a España, tenía una idea fija en la cabeza. Mi antigua casa, esa en la que viví casi toda mi vida y de la que me sacaron como si fuera un estorbo, seguía vacía. Andrew y Melissa no lograron venderla tras los cambios legales que hizo Whittaker. Estaba en mi nombre, siempre lo estuvo, y ahora también estaba en mi poder, pero no quería volver a vivir allí, no después de lo que esa casa había presenciado. Así que decidí transformarla. Hice algo que jamás habría imaginado a los 60. Vendí mis joyas antiguas, solicité el apoyo de un arquitecto joven del pueblo, llamé a mujeres mayores del barrio, y fundamos el centro comunitario Casa de Margaret, un lugar donde las mujeres de más de 60 años pudieran venir a aprender a cocinar de nuevo, no para otros, sino para ellas mismas, a escribir cartas que nunca enviaron, a leer en voz alta, a bailar, a preguntar sobre leyes, derechos, herencias, a decir no sin miedo, a decir sí sin culpa. Pintamos las paredes de amarillo claro, pusimos una placa de cerámica a la entrada. Aquí no se pide permiso para existir. Los primeros meses vinieron 5 mujeres, luego 10, luego 20. Cada semana compartíamos algo más que recetas o clases de economía básica. Compartíamos heridas, y poco a poco todas sanábamos juntas. Lisa, mientras tanto, florecía. Vivía conmigo en Santa Elena. Su presencia no era una carga, sino una brisa. Una tarde la encontré frente al ordenador con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasa, mi amor? Nada malo, abuela. Terminé el libro. ¿Qué libro? El que escribí sobre ti. Me senté a su lado. Leyó en voz alta el título: La abuela que dejó de pagar para ser amada. No dije nada, solo le tomé la mano. Ese título era una verdad que me atravesaba y me liberaba. El libro fue parte de su proyecto final de secundaria. Lo envió a un concurso nacional sin avisarme. Ganó el primer lugar. Y con él una beca completa para estudiar literatura en la universidad. Cuando recibimos la carta no lloré. Reí como quien ha visto el fin del túnel y encuentra flores al salir. El día que acompañé a Lisa a la estación para tomar su tren hacia la universidad, llevé en el bolso una bufanda tejida por mí. Azul oscuro, con su nombre bordado. No me mires llorar, ¿eh? Me dijo ella, fuerte.
No pienso llorar. Pero tampoco voy a prometer no extrañarte. Me abrazó largo, apretado. Te voy a escribir cada semana, abuela. Y te voy a contar todo. Y yo te voy a mandar galletas, pero sin quemarlas esta vez. Ambas reímos. El tren arrancó. Lisa no dejó de saludar con la mano hasta que me perdió de vista. Y yo me quedé ahí, en el andén, no triste, orgullosa, porque el amor verdadero no ata, acompaña. A veces me siento en el patio de casa de Margaret y observo a las mujeres nuevas que llegan. Una me cuenta que su hijo no le habla desde hace años, otra que su nieta vive con ella porque su hija se fue al extranjero y nunca volvió. Todas traen historias distintas, pero una misma herida, haber sido útiles toda la vida y luego descartadas. Aquí, en esta casa, ninguna es descartable, cada una es historia viva. Una tarde, una de ellas me miró mientras tomábamos té y me dijo: «Margaret, ¿tú perdonaste de verdad?». Pensé un momento y respondí: «Sí, pero no como antes, no para que me quieran, sino para soltar la rabia y hacer espacio para mí». Ella asintió y lloró en silencio. Hoy, al cumplir 78 años, no hay pastel grande, ni fiesta ruidosa. Hay paz, hay flores del jardín cortadas por mí misma, hay una carta de Lisa en la mesa, con una foto nuestra, y hay una certeza suave en el pecho. No necesito volver al pasado para demostrar nada. Todo lo que tenía que decir ya lo dije. Todo lo que tenía que perder ya lo perdí. Y todo lo que tengo ahora me basta. Libertad, pan hecho por mí, mujeres que me llaman amiga, un cuaderno lleno de historias y un alma que ya no pide permiso para soñar. A los 78, por fin, estoy viva del todo. Durante muchos años me definí con una sola palabra: madre. Era mi orgullo, mi razón, mi escudo. Madre cuando amanecía, madre cuando me dormía, madre cuando tenía fiebre, cuando cocinaba, cuando firmaba cheques, cuando lloraba en silencio frente al armario, y también madre cuando me dijeron, sin decirlo, que ya no servía. Madre, incluso cuando me borraron de sus vidas como si solo hubiera sido útil cuando necesitaban algo. Pero ahora lo entiendo. No era amor, era función. Y una vez cumplida, me reemplazaron por otras prioridades, otros intereses, otras versiones de familia. Durante meses viví en Santa Elena con el alma en reconstrucción, acompañada de Elisa, de mujeres como yo, de las que llegaban a casa de Margaret con los hombros caídos y los ojos gastados de tanto mirar al suelo. Un día, mientras compartíamos una merienda, una mujer llamada Pilar dijo: «No sé quién soy cuando no estoy cuidando a nadie». Esa frase me atravesó, porque también había sido mía. Yo tampoco sabía qué hacer con las manos cuando no cocinaba para otros, qué hacer con mi tiempo cuando no me llamaban para resolver problemas, qué hacer con mi voz cuando no la usaba para pedir perdón por existir demasiado. Así nació la idea. Si tantas de nosotras habíamos pasado la vida entera siendo útiles para todos, ¿por qué no empezar a ser valiosas para nosotras mismas? Abrí una pequeña aula en el fondo del centro. Pintamos juntas las paredes, colocamos una pizarra vieja, una cafetera al lado, y anuncié: taller gratuito de educación financiera para mujeres mayores. La primera semana vinieron 3, luego 6, luego 13. No eran clases como en la escuela, eran charlas. Les enseñé a leer un estado de cuenta, a entender qué es un poder notarial, a distinguir entre un préstamo y una manipulación disfrazada, a decir no a tiempo, a escribir un testamento, a denunciar sin miedo, pero lo más importante, a reconocerse dueñas, dueñas de su historia, dueñas de su cuerpo, incluso con arrugas, dueñas de su dinero, aunque fuera poco, dueñas de su paz, aunque les llamaran egoístas por buscarla. Un jueves por la tarde, después de clase, una mujer se me acercó y me dijo: «Mi hija quiere que le firme un poder para vender mi piso. Dice que es más práctico así, que me lo agradecerá cuando tenga tiempo». La miré y le pregunté: «¿Y tú, qué quieres?». Se quedó callada. Lloró, pero no de tristeza, de vértigo, porque por primera vez en décadas alguien le devolvía la pregunta. A la semana siguiente abrimos otro espacio, Círculo de Palabras, un lugar donde cada mujer podía contar su historia sin miedo a ser interrumpida, corregida o minimizada. Al principio había silencios largos, vergüenza, incomodidad, pero bastó que una rompiera el muro. Una dijo: «Mi nieta me grita, me dice que estorbo, que huelo mal». Otra, con voz baja:
Mi hijo me pidió que firmara un préstamo y luego desapareció. Tengo miedo de perder mi casa. Otra más. Mi esposo murió y no sabía que me había dejado fuera del testamento. Todo fue para sus sobrinos, como si yo no hubiera estado ahí, cuidándolo 40 años. Y así, una a una. Las mujeres empezaron a hablar. Y al hablar, a sanar. Yo observaba, no como heroína, no como salvadora, sino como una de ellas. Una mujer que también había callado mucho tiempo, que también creyó que su valor dependía del amor que le devolvieran sus hijos, que también se sintió un mueble viejo en su propia casa, pero ya no. Un día me miré al espejo y no vi una señora de 78 años. Vi a una mujer con la espalda recta, con la voz firme, con cicatrices, sí, pero también con fuego, y me dije algo que no pensé que diría jamás. No soy el final de una historia, soy el comienzo de otra. Decidí escribirlo, tomé un cuaderno nuevo, una pluma, y empecé a contar todo. No como testimonio trágico, sino como faro. Así nació mi libro, La madre que dejó de pagar para ser amada. No buscaba venganza, buscaba memoria. Memoria para todas las que, como yo, alguna vez pensaron que envejecer era desaparecer, que jubilarse era apagarse, que ser madre era renunciar a ser mujer, que la dignidad era un premio y no un derecho. Un día, mientras hablaba frente a una sala llena de mujeres mayores en Valencia, les dije algo que salió solo, desde el fondo del alma. Yo creí que era un soplo de viento tardío, y resulta que soy la primera chispa en el invierno de muchas mujeres olvidadas. La sala entera se quedó en silencio, y luego aplaudieron. No por mí, sino porque esa frase era suya también. Ahora, cada semana llegan cartas a Santa Elena, de mujeres en Zaragoza, en Sevilla, en Bilbao, de nietas que leyeron mi historia y abrazaron a sus abuelas con otra mirada, de hijas que entendieron que el amor no se hereda, se construye, se cuida, se elige. Yo ya no me presento como la madre de. Soy Margaret, la mujer que sobrevivió al olvido y que convirtió su dolor en mapa para otras. Y si algún día me preguntan cuál fue mi mayor logro, no diré la empresa, ni la casa, ni los millones que recuperé. Diré, haberme recuperado a mí misma y haber aprendido que nunca es tarde para encender una luz, aunque sea en pleno invierno, aunque parezca que nadie la ve, porque siempre hay otra mujer, esperando verla desde lejos. Todo empezó con una entrevista. Una emisora local me invitó a hablar sobre envejecimiento digno, sin grandes pretensiones. Pensaban que sería solo una charla más para cubrir un segmento de fin de semana. Pero esa noche, cuando terminé de contar mi historia al micrófono, sin dramatismo, sin adornos, solo verdad, algo sucedió. Al día siguiente, el buzón de correos electrónicos colapsó. Más de 4.000 mensajes. Y no de felicitaciones vacías, sino de mujeres, de madres, de abuelas, desde Colombia, desde Zaragoza, desde pueblos donde apenas hay señal. Pero la necesidad de ser escuchadas es tan fuerte que atraviesa cualquier distancia. Una escribió: mi hija me bloqueó en el teléfono porque le pregunté por mis nietos. Otra confesó: mi hijo me llevó a vivir con él y me encerró en un cuarto sin ventanas. Me decía que era por mi seguridad. Una doctora jubilada en Granada escribió: después de 30 años en la medicina, mi hijo me dijo que ya era hora de que me callara, que mi opinión ya no cuenta. Y así, una tras otra, la herida era colectiva. Fue entonces cuando decidí algo que nunca imaginé a los 78 años: recorrer el país. Pero no para pasear, sino para escuchar. Vendí algunos muebles antiguos, conseguí un patrocinador local que creía en mi causa, y me embarqué en un viaje sin mapa fijo, solo con una idea clara: encontrar a las mujeres invisibles y devolverles voz. Fui a Toledo, a un centro de jubilados donde conocí a Enriqueta, de 82 años, que cuidó a sus nietos durante una década y el día que se enfermó, su hija le dijo: ya no nos sirves. En Asturias me recibió Luisa, que cocinó para su hijo durante 25 años, hasta que un día le dijeron que ya no hacía falta, que habían contratado una señora más joven y eficiente. En Cádiz, Carmen me abrazó temblando. Yo creía que era la única. Me lo tragué todo, Margaret, todo, porque me enseñaron que callar es amar. Le tomé la mano. Callar no es amar, es desaparecer.
Cada historia me llenaba de rabia, pero también de propósito. Así nació el proyecto que ahora es mi mayor orgullo, el Buzón Silencioso. Un espacio donde cualquier mujer mayor de 60 años podía escribir su historia, su secreto, su dolor, y enviarlo sin nombre, sin juicio. Cartas de papel, cartas de voz, cartas desde el alma. Las recibimos en una pequeña oficina en Santa Elena, donde Lisa y yo las leemos, lloramos y a veces respondemos. Otras veces solo las guardamos, porque algunas heridas no quieren respuesta, solo ser reconocidas. Un día, llegó un sobre sin remitente, papel amarillento, letra temblorosa. Decía así: nunca hablé de esto con nadie. Mi nuera me echó de mi casa cuando cumplí 70. Me dijo que era hora de hacer espacio para los verdaderos abuelos. Mi hijo no dijo nada. Me fui a vivir a una residencia. Cada domingo los esperaba en la puerta. Nunca volvieron. Vi su entrevista, señora Margaret, y por primera vez sentí que no estaba loca, ni sola, ni acabada. Gracias por hablar por todas nosotras, por recordarnos que la edad no mata la dignidad, que no estamos aquí solo para cuidar, sino también para ser cuidadas. Firmado. Una mujer que alguna vez fue madre y que aún sueña con ser alguien más que eso. Lloré con esa carta en el pecho durante 1 hora, porque sentí que hablaba por todas, incluso por mí. Esa noche, revisando cartas con Lisa, encontramos una más. Lisa me la pasó sin decir nada. No reconocí la letra, hasta que llegué a la última línea. Era de la madre de Melissa. Sí, la mujer que años atrás había sido echada de casa por la misma hija que luego me maltrató a mí. La carta decía: Margaret, sé que quizás esto no te llegue, pero te he visto en YouTube, he leído tu libro, y solo quiero decir una cosa. No todos tuvimos el valor que tú tuviste. Yo callé cuando mi hija me empujó a la calle. Me fui sin pelear, me fui con la culpa. Creí que algo había hecho mal, pero número. Solo envejecí. Y nadie me dijo nunca que envejecer no es delito. Ojalá hubiera tenido a alguien como tú a mi lado, para saber que el silencio no siempre es paz, que a veces callar es dejarse morir. Gracias por hablar, gracias por recordarme que aún tengo voz. Esa fue la última carta del día, y quizás la más poderosa, porque cerraba un círculo y porque me enseñaba algo que jamás había entendido del todo, que no se trata solo de contar lo que nos hicieron, sino de no quedarnos solas en ello. Hoy sigo viajando, no para cambiar el mundo, sino para sostener las manos de quienes pensaban que nadie más las vería. Y cuando me preguntan por qué lo hago, a esta edad, con este cuerpo cansado, con esta historia tan pesada, respondo siempre lo mismo, porque cada madre que ha sido silenciada merece al menos una vez en su vida ser escuchada. Number, no me arrepiento, y no porque todo haya sido fácil, justo o amable, sino porque cada cicatriz me trajo hasta aquí, hasta este lugar sereno donde, por fin, no necesito que nadie me valide para sentirme viva. Durante mucho tiempo creí que ser madre significaba desaparecer, que amar era ceder, y que envejecer era volverse invisible. Me enseñaron a esperar, a servir, a comprender, a perdonar sin condiciones, y lo hice, durante décadas. Hasta que un día, sin rabia, sin venganza, pero con una claridad luminosa, me levanté y dije: ya no más. No volví a nacer, simplemente dejé de morir en vida. Dejé de mendigar cariño a quienes me lo negaban. Dejé de ocupar rincones en casas donde ya no era bienvenida. Dejé de justificar lo injustificable, solo porque venía de mi sangre. No fue fácil, no fue rápido, pero fue mío, y eso lo cambia todo. La última vez que caminé fuera de aquella casa, esa casa que ayudé a pagar, que cuidé, que defendí, no lo hice con el corazón roto, lo hice con el alma libre, porque descubrí algo que nadie me había dicho nunca. No fui abandonada. Fui yo quien decidió irse. Y hay una diferencia inmensa entre marcharse por dolor y hacerlo por respeto a una misma. Hoy, a mis 78 años, me miro al espejo y ya no reconozco a la mujer que fui. No porque la desprecie, sino porque por fin la comprendo. Esa Margaret callada, paciente, invisible, no era débil. Estaba agotada de luchar en una guerra que ni siquiera era suya. Hoy la abrazo y le susurro: gracias por sostener. Ahora suelta, ya puedes descansar.
No busco venganzas, ni aplausos, ni disculpas que no llegarán. Mi victoria es otra. Puedo mirarme con ternura y decir, esta soy yo, y estoy completa. No soy solo una madre, ni solo una abuela, tampoco una víctima. Soy una mujer despierta, una mujer que dejó de fingir, que por fin empezó a vivir su vida y no la de los demás. Una vez alguien me dijo, es que ya estás muy mayor para empezar de nuevo. Y yo respondí con calma, no estoy vieja, estoy lo suficientemente grande como para dejar de fingir. Porque madurar no es perder, es ver claro. Ya no necesito gustarle a todo el mundo, ya no tengo que explicarme, ya no tengo que ser útil para que me quieran, ya no tengo que pagar para ser aceptada. Y si estás leyendo esto y en algún rincón de tu alma sientes que llegaste tarde, que ya está todo escrito, que tu sitio está en la sombra, déjame decirte algo, nunca es tarde para despertar, nunca es tarde para irte, nunca es tarde para volver a ti. No importa si tienes 60, 70 o 80 años. El alma no se mide por las arrugas, se mide por el coraje de ser tú misma. Hubo un tiempo en que pensé que la vida me había relegado a un papel secundario, pero luego entendí que fui yo quien se escribió en los márgenes. Hoy escribo en negrita, en voz alta, sin pedir permiso. Y no lo hago para que me aplaudan, lo hago por ti, para que sepas que tú también puedes. Number este no es un final triste, es un comienzo verdadero. Ya no vivo para cumplir expectativas, vivo para sentir el sol en la cara, para reír mientras cocino, para leer cartas de mujeres valientes, para ver a Lisa crecer sin miedo y, sobre todo, para no volver jamás a ningún lugar donde se me ame a medias. No soy perfecta, pero soy real, y eso, a esta edad, es el mayor regalo que me he dado. Gracias por acompañarme. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por no cambiar de canal cuando el alma hablaba bajito, y gracias por comprender que esta no es solo mi historia, es la de muchas, es la tuya, si decides despertar. Lección final de esta historia. Descubrí que una madre no nace para ser útil toda la vida, sino para ser respetada incluso cuando ya no da, que la vejez no es una despedida, sino el momento de volver a ti sin miedo ni permiso, que el amor no se compra con sacrificios silenciosos y que la libertad más profunda llega cuando dejas de mendigar cariño y empiezas a honrarte como siempre mereciste. Cuéntame tú, ¿alguna vez sentiste que dabas todo y aún así no eras vista? ¿Has tenido que empezar de nuevo? ¿Después de los 60? Déjame tu historia en los comentarios. Aquí, cada palabra tuya vale. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Porque aún quedan muchas voces de mujeres que merecen ser escuchadas. La próxima puede ser la tuya. Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni atacar a nadie. Fue creada únicamente para transmitir una lección significativa a los espectadores, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.